Buenas tardes. Creo que me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan? Muchas gracias. Como ha dicho el presentador, mi nombre es Leovigildo Edu Esono Mbazo. Actualmente me encuentro en el Reino de España cursando un doble grado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Burgos. El tema que nos reúne en esta tarde tiene como título Las relaciones internacionales en tiempos de COVID-19. En primer lugar, quiero desear mis agradecimientos al excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Guinea Ecuatorial, doctor Filiberto Ntutu Munjema, al ilustrísimo señor decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas, doctor Fernando Ignacio Ondonzona Fang. También agradezco al profesor máster Pedro Bayeme Bituga Nchama, secretario del Departamento de Humanidades, al profesor máster Pablo Obamyemayam, secretario del Departamento de Relaciones Internacionales. Es un honor para mí presentar esta ponencia como investigador asociado al Centro Internacional de Posgrados, donde también he venido impartiendo algunos seminarios sobre las relaciones internacionales a los estudiantes del curso de experto universitario en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Me honra verles aquí a todos reunidos, compañeros, para debatir este tema objeto de exposición. Repito, el tema objeto de exposición aquí son las relaciones internacionales en tiempos de COVID. Entonces, como saben ustedes, sin duda alguna, la COVID-19 ha sido uno de los acontecimientos más infortunios o desafortunados que ha vivido la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial y ha dejado estragos en todo el mundo. Según datos de la OMS, es que el COVID-19 ha dejado entre 7 a 10 millones de muertos en todo el mundo. Entonces, marcando un antes y un después en las relaciones internacionales y por poco configurar lo que es el nuevo orden mundial que conocemos que existe actualmente. Lejos de ser esta pandemia una lacra de la que tenían que luchar todos los estados, fue algo diferente, pero en fin, el objetivo de ese trabajo es poner en relieve lo que se vivió o el clima que vivieron las relaciones internacionales en tiempos de COVID, que lejos de ser una lucha solidaria, como he dicho, fue una lucha o una carrera entre las grandes potencias, entre quién conseguía primero la vacuna y luego confirmaba su posición hegemónica frente a los demás estados. Fue una lucha por la vacuna y ahí se vieron en conflicto los intereses particulares de los diferentes estados en esta lucha. No es mala la libre competencia, pero esta libre competencia a veces cuando se lleva a cabo debe respetar el interés general. En este caso es el ser humano. Teníamos que dejar nuestras diferencias, nuestras luchas particulares y luchar solidariamente para paliar lo que era el COVID. No es mala la libre competencia, que los estados luchen
para conseguir sus objetivos, porque gracias a la libre competencia tenemos hoy los avances que tenemos a nivel político, a nivel social y a nivel tecnológico. Pero la libre competencia, como sabrán ustedes, tiene una característica y es el libre acceso al mercado de los actores económicos. Ha de haber una libre entrada y salida sin restricciones en el mercado de parte de los actores económicos, pero es algo que en las relaciones internacionales durante el COVID, en la libre competencia, no se dio, porque hubo estados que boicotearon los avances sanitarios de investigación de otros. En este caso, cada potencia buscaba maneras de, como he dicho, conseguir la vacuna y configurar su posición hegemónica frente a los demás estados. Entonces, ¿qué fue de la globalización que se vino predicando desde la caída del muro de Berlín, después de la Segunda Guerra, o sea, después de la Guerra Fría? Esta globalización, este mundo unido, no se vio en el tiempo del COVID. ¿Qué fueron de las relaciones, o sea, cómo fueron configuradas las relaciones internacionales y tanto en el tiempo del COVID y post-COVID? Cambiaron el orden mundial, la pandemia y las relaciones internacionales que se dieron. Estas y otras preguntas serán desarrolladas a lo largo de esta ponencia. Pero entrando en detalles, primero creo que ya algunos de ustedes lo sabéis, las relaciones internacionales se conciben como un estudio que se puede dar en el ámbito político, económico, social, científico, como ahora nos estamos interactuando, estamos llevando a cabo un intercambio científico. Entonces, es un estudio que se puede dar en el ámbito económico, científico, cultural, entre un Estado, personas jurídicas, físicas, instituciones, con otros sujetos que se encuentran fuera de sus fronteras, es decir, en las arenas internacionales. Entonces, las relaciones internacionales existen desde el momento en el que el hombre tuvo la conciencia o el interés de contactarse con lo externo, al darse cuenta que no era autosuficiente. Entonces tenía que contactarse o conectarse con lo externo a fin de poder abastecerse. Desde este momento nacen las relaciones internacionales y también porque el hombre quería mantener el clima de paz entre sus vecinos, porque sabéis que si estás mal con los vecinos, en cualquier momento esos vecinos pueden atacarte. Y sobre todo en esos tiempos, cuando no existía el derecho internacional, cualquier Estado podía atacar al otro y sin problema. En este caso, tenía un determinado Estado que relacionarse bien con su entorno, y eso lo hacía a través de las relaciones internacionales para mantener el clima de paz con todos esos y dentro de su territorio. Entonces, ¿cuál ha sido el cambio de las relaciones internacionales durante el COVID? Y es que realmente los estados como China, Rusia, mostraron el músculo en las relaciones internacionales durante el COVID. No configuraron el nuevo orden mundial, pero sí mostraron el músculo, en plan, nosotros también estamos aquí, no solo está Estados Unidos, nosotros podemos fabricar una vacuna como ellos, porque antes del COVID,
había competencia, pero se ponía en primer lugar a Estados Unidos. En ese caso, las relaciones internacionales antes del COVID, como os he dicho, se caracterizaban por la globalización, porque se predicaba bastante lo que es la globalización. Se predicaba después de la caída del muro de Berlín. Esta globalización fue acelerada gracias a la revolución de los medios de comunicación, que convirtieron el mundo en una sola aldea gracias a los medios de comunicación que ayudaron a una instantaneidad como lo que vemos ahora. Vivimos ahora en un mundo instantáneo. Nosotros ahora nos estamos comunicando y de manera instantánea gracias a los medios de comunicación que han hecho que el mundo se convierta en una sola aldea, a pesar de los límites que suponen las fronteras. Actualmente estos límites terrestres son simplemente artificiales, porque ahora estoy en España y ustedes en Guinea, pero nos estamos interactuando gracias a los medios de comunicación. Entonces es la globalización que se venía predicando. Entonces, no podemos decir que antes del COVID no habían choques entre los estados. Habían choques, diferencias, pero eran simples manifestaciones de voluntades, como siempre habéis visto, pequeños choques entre los estados, pero lo que no sabíamos es que iban a llegar hasta este extremo con la competencia ante una pandemia que dejaba estragos en todo el mundo. Esto es lo que caracterizó las relaciones internacionales antes del COVID. El globalismo y las pequeñas tensiones que habían entre los estados que no eran relevantes, eran simples manifestaciones de voluntades. Luego, durante el COVID, vivimos en un escenario en el que los estados, potentes sobre todo, en vez de solidarizarse y proteger el bien común único que es el ser humano, lo que hicieron es competir entre ellos a ver quién conseguía primero la vacuna, confirmar su posición hegemónica en la sociedad internacional frente a los demás. Y es más, las instituciones que después de la Segunda Guerra Mundial se crearon, las instituciones comunes que pretendían conseguir un mundo globalizado, un mundo unificado, como la ONU, que creaba normas que debían respetar los estados comúnmente para lograr un solo fin, y también organizaciones como la OMS, se vieron mermadas, o hubo muchísimos estados que faltaron al respeto, si se puede decir, aunque me estoy expresando de una manera un poco más extrema, faltaron al respeto a estas instituciones, porque consideraron que estas instituciones pertenecían a un cierto bando, como veremos más adelante. Entonces, hubo unos países cuyas vacunas no contaron con el aval tanto de la OMS como de los países occidentales. Y es que el Occidente, o cualquier persona que viva en Occidente, tiene una concepción de que el mundo termina en el Occidente. Y el mundo es demasiado diverso y rico que no acaba en el Occidente. Es lo que se les ha inculcado. Entonces, cuando se crea la vacuna, cuando se crea la vacuna, primero el país que creó la